Por primera vez y el primer audiovisual de Noticias Santa Isabel, vamos a estar con Andrea Facio porque recientemente fue reconocida por la historia de El Pedro, Luis Gila y Solina, una obra que además de ser declarada de interés cultural para la provincia de Santa Fe por la Cámara de Diputados, fue ella declarada por su actuación de interés provincial. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo va, Fran? Bien, todo bien. Bueno, quería arrancar y retroceder unos años atrás y que me cuentes tu inicio como actriz, por qué decidiste estar en el teatro, capaz fue en la secundaria, no sé. Wow, hace varios años atrás, allá en Buenos Aires, cuando yo vivía ahí, nací ahí, viví ahí 30 años, así que hace bastante. Bueno, sí, fue en la escuela un poco. Siempre me llamaban para hacer diferentes papeles, actuaciones y demás en los actos. Bueno, a mí me gustaba, siempre fui muy extrovertida, siempre me adapté a diferentes papeles que me han tocado hacer. Y bueno, y en la secundaria también, y llegó el momento que dije, wow, esto me gusta. Así que empecé a estudiar teatro en Buenos Aires, con un director italiano, ella en Franco Arena. Y bueno, y ahí empecé a incursionar en este hermoso arte que es el teatro. ¿Te acordás cuál fue la primera actuación que tuviste? Sí, la primera actuación fue, digamos, formal, Sí. porque hubo unas cuantas, pero digamos, ya formal, que aparezco en el cartel, como bueno. ya aparezco en el reparto, ahí, claro, era Esta noche engaño a mi marido, era una comedia. Hace mucho que no hago comedias, desde que conozco a mi querido amigo y director Oscar Tuqui Milanesi, ya no hago más comedias, pero soy buena en las comedias. ¿Ah, sí? Sí. No te pudimos ver en la comedia acá. Todavía no me vieron en Santa Isabel en comedia, vamos a ver si convenzo a mi director y algún día hago una comedia. Sí, pero antes de hacer ¿ese fue tu primer protagónico o todavía no eres protagónica? No, ese fue el primero porque yo ahí tendría 20 años, 21, era jovencita, estaba estudiando en la universidad, trabajaba también y aparte me daba un espacio para ir a las clases de teatro y demás. Así que ahí empecé en aquellos teatros de Vicente López, San Isidro, Acasuso, por esa zona siempre estábamos. ¿Y el teatro por qué? Solo teatro. ¿Siempre actuaste en teatro? ¿Actuaste en alguna vez, quizá no sé, algún audiovisual o otra cosa? Sí, audiovisuales sí, si no me equivoco fue ya acá, ya conociendo a Tuqui, que me acuerdo de Aurora. Ah, claro, el documental. El documental de Aurora, después hubo una película también que se filmó acá, que había partes que se grababan en el cementerio local, Sí. ahí también estuve participando, así que sí, pero siempre más el teatro me inclinaba. ¿Y por qué el teatro? El teatro porque el teatro es en vivo y en directo, porque el teatro vos tenés el feedback con el público, que más allá de que uno puede estar arriba del escenario, sentís todo. Se vibra, se siente la respiración del público, y es esa cercanía con el público que es lo que le da vida para mí al teatro y lo hace diferente a todo. Y tengo una pregunta, porque yo siempre tuve esta duda sobre los actores. ¿Algún día se aburren de hacer obras? O sea, la misma obra. Porque, viste, no se hace solo una función. No. Siempre se hacen. Pero nunca te pasa eso de en algún momento decir, che, esto ya me está cansando un poco. A mí nunca me pasó de cansarme. Lo que sí me pasó es que por ahí uno a veces se relaja un poco. Y bueno, te retan los directores porque no hay que relajarse, porque si estás muy relajada tienen miedo que salgan las cosas mal. Pero relajarme sí un poco, pero al contrario, las veces que salí más relajada creo que fueron las mejores funciones. Siempre las primeras funciones, digamos, no son las mejores. El estreno ni hablar. Ajá. El estreno es lo peor que te puede pasar en la vida, y cada función es la misma adrenalina, gracias a Dios, porque si no está esa adrenalina, como yo le digo a los chicos, no sirve. O sea, cuando el corazón te late fuerte entre bambalinas antes de salir a escena y se te seca la garganta y te olvidaste toda la letra y vos decís, me quiero matar, eso tiene que pasar, porque si eso no pasa, algo está fallando. Ya el teatro no es la misma pasión, no es lo mismo. Así que eso me sigue pasando.
Me pasa siempre. Digo, no me acuerdo la letra, no sé nada, pero cuando salís a escena, viene todo. Claro. Viene letra, sos el personaje, o sea, es mágico. ¿Y sos de respetar el guión a rajatabla o le metés en el medio de la obra algo que no iba? Mira, depende quiénes tengas de partener. Depende. Depende también la dinámica de la obra. Yo soy de respetar mucho al autor. A mí me gusta respetar el autor, porque a mí me parece que si el autor o el autor o la autora escribió ese libreto, ese guión teatral, a mí me gusta hacerlo así, como lo escribió. Pero de todas maneras no te voy a decir que muchas veces arriba del escenario, depende de la obra y depende de quién tengas enfrente, podés jugar, digamos, podés ir más allá. Pero bueno, necesitas que también el otro responda, ¿no? Así que a veces es peligroso porque por ahí lo metes en un apriete a la otra actriz o actor. ¿Cuándo sentiste que fue la revelación tuya como actriz? ¿Cuál sentiste que fue tu papel? Bueno, un papel que fue muy importante fue cuando yo hice Eva Duarte, de Perón. Claro, sí. Lo hice acá. Sí. Eva y Victoria era la obra de teatro que era de Mónica Tino. No era real porque ella hablaba de un encuentro entre Victorio Campo y Eva Duarte. Eva iba a tratar de conseguir el apoyo de su, no digamos enemiga, pero su opositora, que era Victorio Campo en cuanto a ideología, para el voto femenino. Eso nunca existió, eso fue algo que creó Mónica Tino, muy bien creado, y ese papel fue muy importante para mí, porque aparte era un papel muy difícil, porque cuando vos te toca hacer un personaje real, un personaje de la historia, y un personaje como Eva Duarte, no era cosa menor. Así que me tuve que preparar mucho para ese papel, muchísimo. Me acuerdo que estudié muchísimo, vi todo lo que podía, leí todo lo que podía de la vida de Eva, de su paso por la política, por la fundación de Eva, documentales, todo, como para poder tratar de transmitir, y creo que lo logré. Por eso, porque tuvo muy buen feedback esa obra, fue muy bien recepcionada, la hicimos acá y la hicimos también en otros pueblos, pero acá hicimos 2 o 3 funciones, recuerdo, y la verdad que el Centro Cultural estaba lleno, en cada función eran 200 personas, no había pandemia, y hubo muy buena recepción y la gente, porque la gente te dice, ¿viste? Te dice, por ejemplo, en esa, te juro por Dios que vi cuando saliste al balcón era Eva, dice. Entonces ahí te das cuenta que vas por un buen camino, pero creo que ese papel fue fuerte y emblemático y me gustó mucho hacerlo. Bueno, y nos metemos por el principio de la entrevista, que fue cuando yo comenté de tus últimos reconocimientos que tuviste a nivel provincial, que tuvo la obra, que tuvo también, bueno, en cierta forma lo recibe también el Centro Cultural El Gaucho, claro, del cual formas parte hace ya un tiempo bastante prolongado, ¿no? Sí, hace bastante que ya estoy en el Centro Cultural El Gaucho, y 5 o 6 años. Bueno, la historia del Pedro de Luis y la Isolina. Haceme una reseña. ¿Una reseña de la obra o una reseña de cómo surge la elección de la obra? Hagamos las dos. Bien. Empecemos desde el por qué la obra y después contame qué es la obra. Bien. Bueno, esto el año pasado, 2020, ya en pandemia, nosotros queríamos mantener vivo el Centro Cultural El Gaucho. Tuki construyó un escenario al aire libre para, en época un poquito más de calor, poder hacer funciones afuera. Comenzamos más o menos en septiembre con una obra que era un monólogo de Tuki, de Fontana Rosa, una lección de vida. Hicimos 2 o 3 funciones y sabíamos que era algo que se iba a agotar porque no podíamos salir de gira con esa obra por el tema de la pandemia, estaba complicado. Entonces, al unísono, digamos, con Tuki empezamos a buscar libretos de teatro. Y Tuki tiene en el Centro Cultural del Gaucho, hay muchos libros y libros bastante viejos de teatro y empezamos a buscar obras. En un libro que hay 3 obras, que está bastante amarillo,
encontramos la historia del Pedro, el Luis y la Isolina, que es de Enrique Torres. Y entonces la leímos y dijimos, wow, qué contemporánea. ¿Cuántos años tiene la obra? La obra de tener unos 15 años, más o menos, pero era sobre violencia de género. Claro, hace 15 años el tema, bueno, en Argentina no se tocaba el tema. Y estaba como solapado, ¿viste? Sí. Era algo que, Sí. como todo, o sea, va tomando después color, se pasa, pero... Hace 15 años la figura de femicidio ni siquiera No, existía. era crimen pasional. Claro. Antes la figura era crimen pasional, hasta que fue femicidio. Entonces, nos pareció muy interesante la obra, queríamos hacer un poco de teatro, pero teatro con un aporte social. Claro. ¿Entendés? Que no, nosotros veníamos haciendo, sí, dramas, comedias dramáticas en cuanto a lo histórico, pero no esto que era, digamos, un aporte social, con una temática social, contemporánea, actual. Nos pareció importante, fuerte, era un unipersonal de una mujer que tenía que encarnar yo y tú que me iba a dirigir, así que me dijo, léelo tranquila, léelo, masticalo y después nos sentamos, hacemos mesa y vamos viendo cómo la encaramos esta obra. En el mismo momento, justo estaba en octubre, Iván Bordón con La Ley Micaela y Georgina Orsiani también estaba incursionando o estaba, digamos, haciendo acciones con el tema de la violencia de género. Así que nosotros, ¿qué hicimos con Tuki? Fuimos a ver a Georgina Orsiani y le presentamos el libreto para ver qué le parecía a ella, si le interesaba, y aparte porque ella es abogada y teníamos que ver por dónde encarábamos la obra, ¿no? Porque había cuestiones delicadas que no queríamos abordarlas al tuntún, sino que teníamos que tener como un marco legal. Entonces fuimos a hablar con Georgina. Georgina, le hicimos una copia, se quedó el libreto, nos llamó y dijo, vengan a mi oficina porque quiero hablar con ustedes, porque le interesó mucho la obra y nos contó que estaban incursionando y estaban tratando de hacer acciones contra la violencia de género y que le interesaba mucho que el arte acompañara eso, así que ahí nos unimos. Entonces Iván Bordón, Georgina Orsiani y Centro Cultural del Gaucho nos unimos para llevar esta obra y visibilizar, concientizar y tratar de que la gente se involucre desde el arte en una temática y una problemática tan grave como la violencia de género. Así surgió Isolina. Y a todo esto, en 20 días puse la obra en escena. Porque no había tiempo. 20 días, sí. O sea, ¿ensayaste 20 días? Tenía 20 días porque... ¿Preparaste una obra de teatro que... ¿Cuánto estás vos para preparar una obra? Y depende cuál, pero he estado 3-4 meses ensayando. Victoria, estuve como 6 meses ensayándola junto a Nanda y a Laura Toscano, obviamente. Sí. Estuvimos como 6 meses. Vuelo a Capistrano, habremos estado 3-4 meses, o sea, siempre son 3-4 meses. Pero acá, 20 días. Claro, porque acá, ¿qué pasó? Se venía también el 25 de noviembre, claro, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y estábamos a 20-25 días. Y, a ver, nadie me lo impuso, pero yo dije, la tengo que tener lista, porque esto tiene que ser ahora, ya. Así que, bueno, me puse ahí a ensayar todos los días. ¿Cuánto era por día? ¿Cuántas horas por día estaba dedicada a la obra? Y yo más o menos, porque ensayábamos en la Quinta con claro, Tuki, era mi director, Andrés Kovacevic, que estaba una vez que ya le dimos forma a la obra en cuanto a la dirección y a por dónde la íbamos a enfocar y demás, lo llamamos Andrés Kovacevic para que él aportara en lo que tenía que ver con sonido e iluminación y también aportar en la obra, porque Andrés es muy crítico también de las obras, así que siempre ven otra mirada más es buena. Así que éramos un equipo de 3, porque en pandemia tampoco podíamos convocar a mucha gente. Y bueno, y ensayábamos 3-4 horas, capaz que estábamos con el ensayo, porque cortábamos, volvíamos. Bueno, así que así fue. En un mes la sacamos. En un mes, increíble. Sí. No te imaginabas haciendo eso jamás.
No me imaginaba, pero desde un primer momento me involucré mucho y me puse mucho en la piel y estaba muy entusiasmada y me sentía bueno, que eso era algo muy importante, realmente mostrar desde el arte una problemática así que no se estaba haciendo, o por lo menos en la zona no, y desconocíamos, así que bueno, nos pusimos los tres a trabajar duro y cada uno en lo suyo, en lo que le correspondía, le puso todo y salió. Y después del estreno vino una gira, pero increíble. Exacto, porque nosotros estrenamos en el Centro Cultural, habremos hecho 3-4 funciones al aire libre, porque nos tocó la época que venía el calorcito, entonces sí. Al tocarnos en noviembre, algo de diciembre, entonces ahí aprovechamos por la pandemia que lo teníamos que hacer al aire libre y juntamente como estaba involucrada la diputada Georgina Orsiani, ella armó también la gira y después también, digamos, los contactos que teníamos nosotros, más la diputada Orsiani, más Iván, empezamos a armar como una especie de grilla de salida, hasta lo que nos dejaba la pandemia también, porque en el medio hubo cortes, se volvió, se paró, y bueno, y así. ¿Y ahora hay una idea de volver? Sí, y nosotros, la idea nuestra, que ahora por supuesto está parado por la pandemia, nosotros tenemos una función que está detenida, que es en Verabebú, donde nos convoca la familia de Julieta, que es una chica que hace 5 meses fue violada y asesinada en Verabebú, y ellos quieren, como nos pasó en San Jorge, que nos convocó la familia de Florencia Gómez, que también fue víctima de un femicidio. Acá nos convoca la familia de Julieta, que se enteran también que nosotros estamos con esta obra y digamos, quieren, digamos, conmemorar un mes del aniversario de Julieta con la obra. No se pudo dar porque esto hace un par de meses nos contactaron, pero bueno, con el tema de los cierres y demás, y el frío que no se puede hacer la obra afuera, estamos a la espera, pero ni bien podamos salimos ahí. Y otra cosa que tenemos pendiente, ya tenemos algunos llamados, es de las escuelas secundarias. Claro. Por supuesto que nosotros queremos iniciar en nuestra escuela secundaria 214 y después sí salir al resto de los pueblos o ciudades donde el equipo directivo nos está convocando, pero también ellos dependen de la presencialidad para poder hacerlo. Y tendría que ser obviamente con un público acotado, o sea, por burbujas tendríamos que hacer. Así que bueno, pero yo si tengo que hacer 20 funciones las hago en la escuela, ni un problema. Y sobre la obra y sobre el mensaje de la obra, ¿qué mensaje terminás representando vos hacia la comunidad? El mensaje que da Isolina, digamos, la obra, es una mujer que ha sido maltratada, ha sido abusada de pequeña por el padre, con violencia, maltrato físico, psicológico, y bueno, también con abusos. Después ella, para escapar de la casa, se casa o se junta con Pedro. Pedro también es un hombre abusivo, maltratador, así que tiene toda una vida desde muy chica de abusos y maltratos y violencia. Llega un momento que ella tiene que decidir si vive ella o vive su agresor, que es Pedro, así que ella toma la decisión de asesinarlo al marido. Y lo que se ve acá es como la ausencia de las instituciones, la ausencia del Estado, la ausencia de justicia. Porque Isolina fue muchas veces a hacer la denuncia, como pasa, y no la han tenido en cuenta. Por eso Isolina llega al límite de decir, ¿soy yo o es él? Y no llega a ser un femicidio porque Isolina asesina a su agresor. O sea que ella está en un juicio y ella está hablando con el fiscal porque le están interrogando, porque todas esas denuncias que hizo en la institución policial no tuvieron éxito porque no fueron tomadas en cuenta, y la justicia la vuelve a victimizar porque ella es culpable de un asesinato. Así que ella explica esa historia al fiscal, y el mensaje es justamente
decirle a la sociedad que desde el lugar que uno esté, ocupe el lugar que ocupe, cada uno